Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en esta oportunidad. Estamos a un lunes 9 de noviembre del año 2020. Estamos exactamente a 110 días para la cita en las urnas por parte del Tribunal Supremo Electoral en la elección de candidatos o de diputados para el periodo legislativo 2021-2024, también para consejos municipales plurales 2021-2024. Esta noche, como lo habíamos anunciado desde el fin de semana, está conmigo el candidato a diputado por Nuevas Ideas en San Salvador. Me refiero al señor Walter Araujo, con quien vamos a estar analizando todo lo que está pasando en nuestro país, pero sobre todo en Centroamérica. Los camiones con las ayudas de los paquetes alimenticios, pero también a los rescatistas, a las personas que van a auxiliar como personal médico a alguien que se ha visto afectado por el huracán ETA. Esta noche analizamos todo en contexto, pero también hablamos de qué repercusiones está teniendo esta acción humanitaria del presidente Nayib Bukele con los hermanos centroamericanos por parte del partido de oposición. José Luis, yo creo que este es un compromiso con la solidaridad y con la unidad centroamericana. Creo que el presidente Bukele, como en todos los actos que está desarrollando a través de su mandato, cuando era candidato, cuando no era candidato, cuando pretendió al inicio ganar la candidatura con su partido Nuevas Ideas, cosa que los mismos de siempre en el Tribunal Supremo Electoral impidieron, trataron de frenarlo con Cambio Democrático, trataron de frenarlo no inscribiendo su propio partido político como es Nuevas Ideas y no pudieron al final detenerlo. Pero él ha venido generando, el presidente Bukele, Nayib Bukele, el ser humano Bukele, ha venido generando actos de solidaridad y de humanidad en cada uno de sus, usted lo dijo de una forma muy clara, de sus actos espontáneos y que yo calificaría de actos más que espontáneos, continuos, coherentes y permanentes. Era una capitanía general, El Salvador, que fuimos los últimos que nos separamos de Centroamérica, de aquel espíritu morazánico. Correcto. Y el presidente Bukele lo que ha hecho hoy es, con poco, que es mucho para la necesidad de los hermanos guatemaltecos y de los hermanos hondureños. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el mundo está en una pandemia y está en una crisis. Nuestros principales aliados están metidos en un problema político electoral, los Estados Unidos. México con una severa crisis directa, ya casi 100,000 personas fallecidas por la pandemia. Todos nuestros países golpeados, Europa cerrada prácticamente. Entonces esperar la ayuda internacional de grandes potencias para una catástrofe natural como ha sido este huracán que se degradó a tormenta tropical ETA, es esperar algo que no va a llegar. Y el presidente ha dado muestras de ese compromiso de la hermandad de los pueblos centroamericanos. Y yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y qué bueno, porque no se nos olvide a nosotros que nuestro país es muy vulnerable. Nosotros somos sujetos a terremotos. Acabamos de vivir una tragedia pequeña, muy circunscrita como la de Nejapa, pero ya nos ha pasado el Mitch, como todo el resto de Centroamérica, los terremotos del 2000. Somos un país vulnerable y si nosotros no nos ayudamos entre nosotros mismos, porque los guatemaltecos y los hondureños y los nicaragüenses y sobre todo estos tres países del Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, somos lo mismo. Lo que veo es un acto de humanismo, de solidaridad, que yo no veo la razón de quién se pueda oponer a este tipo de actuación. Ahora, los cubanos han dicho permanentemente que ayuda no el que tiene, sino el que puede compartir lo poco que posee. Y hemos visto a lo largo de todo lo que ha sido la era de los hermanos Castro, cómo Cuba ha desarrollado la hermandad entre los países, ¿verdad?, que están alineados con el régimen. Sin embargo, es primera vez que se mira un mandatario salvadoreño que regresa la mirada a sus vecinos y mira que la están pasando mal. Y hay personas que se han burlado cuando el presidente invocaba una oración por el país. Sin embargo, fue gracias al Creador que ese huracán no entró con la fuerza que podía entrar a nuestro país. Sin embargo, tanto Guatemala
como Honduras sí han sido devastadoras y desgarradoras. Las imágenes que vemos de la fuerza que tiene el agua, cómo rompe pues la naturaleza, la tierra, y la cantidad de fallecidos que hay. Y de pronto el presidente regresa la mirada para sus vecinos y de una manera espontánea lo hace. Yo no tengo referencia en mis 49 años que un presidente de la región haya tenido este gesto humanitario para con El Salvador. Porque Nayib Bukele no es igual al resto, y esa es la diferencia. El presidente Bukele es una persona, y repito, con un nivel de coherencia en su actuar totalmente distinto a lo que fueron las actitudes. ¿Qué hubiese hecho los mismos de siempre en este caso? Cerrar, ir a ver cómo reparten, agarran los paquetes que es para un pueblo que sufre, y a ver cómo le sacan raja política. Yo no creo que a alguien se le pueda ocurrir en la vida que vamos a ganar un voto electoral siendo solidarios con los hermanos guatemaltecos. En esta situación es que este gobierno ha tenido el presupuesto más grande de la historia, los recursos extraordinarios por la pandemia más grande de toda la América Latina, y esta es hora que nadie sabe en qué los ha gastado, cómo los ha gastado y cuánto ha gastado. También se critica de que no se ha pagado el FODES, que el gobierno bien puede tener fondos para apoyar a otras naciones y no ha entregado el FODES, pero tampoco, como usted lo mencionaba, no se ha cumplido con la ayuda que se ha ofrecido a los afectados de aquí del país. El gobierno central no puede apropiarse, aunque lo está haciendo, los fondos para el desarrollo municipal. Ya se han concretado 5 meses sin que haya hecho las transferencias que constitucionalmente está obligado a hacer a las alcaldías. No las ha hecho. Ahí anda repartiendo bolsitas como gobierno central y haciendo campaña y propaganda. Y por lo demás, así como está quebrando las finanzas públicas del gobierno central, se estaría llevando de encuentro las arcas municipales de las 262 alcaldías en todo el territorio nacional. Perfecto, muchas gracias. Debería estar a disposición. Y finalmente debo decir también de que nos preocupa que en este periodo de prácticamente de cierre de año hayan transcurrido, ya nos acercamos al 6º mes del año y aún no ha sido entregado el FODES como corresponde a las municipalidades. Nos preocupa que esa situación se siga prolongando de manera injustificada y de manera arbitraria, como es característico de este gobierno. Muchas gracias. Justamente, diputada, que no se ha entregado el FODES y se esté dando dinero a un país vecino. ¿Cómo se ve eso? Hay que, primero, que el gobierno debe explicar esa situación. ¿Por qué no entregan el FODES? ¿Cuál es la razón fundamental para no entregar el FODES a esta fecha, teniendo la disponibilidad de recursos que tienen y de los ingresos que permanentemente está reportando el Ministerio de Hacienda de ingresos corrientes, como dice la ley? Entonces, esa es una pregunta que hay que dirigirla al gobierno. ¿Cómo es posible que al mes de noviembre y no han cancelado aún el FODES que corresponde a los municipios? Gracias. No, yo creo que es lo más ridículo ponerse a cuestionar un acto tan noble, tan solidario con pueblos hermanos en los cuales nos une comercio, nos unen lazos de sangre, vínculos. Difícilmente una familia salvadoreña no tenga algo que ver con una familia hondureña en el oriente del país, o una familia del occidente de Aguachapán, Santana y Sonsonate no tengan nexos de familiaridad y de sangre con una familia guatemalteca. Esto ya, no, a mí esto me parece más, yo quisiera más centrarme en una cosa, José Luis. Vamos a hablar de los 75 millones que ya les entregaron. 75 millones de dólares, vamos a venir en el punto. Sí. Ellos tratan de enredar la discusión. Una discusión en donde dicen, que el presidente le está reteniendo fondos. Antes de la pandemia no existían los 75 millones que le fueron dados, ¿verdad? 75 millones son 2 FODES y medio. 2 FODES y medio. O sea que recursos tienen. Pero no, es que este es mío y este también. Y no son capaces ni de ejecutar 75 millones de dólares, o es que ya se lo robaron. Ese Rodolfo Parker, que no le diga doctor, ya le dije, porque no es doctor, él es licenciado. El licenciado Parker, él lo vio usted con ese
es el mismo estribillo, cansón, aburrido, de venir a decir que los recursos, el gobierno en toda América Latina, que ha tenido más recursos para atender la pandemia, ese es un acto de ridiculez, es un acto de una demagogia en la cual se puede caer. ¿Cómo va a comparar usted los recursos que han asignado en Chile, en Argentina, en Colombia, en México mismo, que son cientos de millones de dólares? O sea, miles de millones de dólares para puntos específicos. Y aquí lo que ha habido son aprobaciones mentirosas en donde el dinero no se lo entregan al Ejecutivo y lo tienen parado en la Asamblea Legislativa. Porque esa es la verdad. Hoy se han inventado en toda la vida. Yo fui diputado durante 9 años, jefe de fracción, secretario de Junta Directiva, vicepresidente y presidente de la Asamblea. Aparte de que trabajé como técnico legislativo ahí muchos años. Y si una cosa toda la vida se hizo fue que los préstamos eran sujetos y las donaciones a aprobación y a ratificación. Hoy se han inventado 4 pasos: aprobación, ratificación, asignación y no me acuerdo una cosa más que específica que quieren hoy. O sea, cosas que son inconstitucionales y no es cierto, es un juego de palabras, de imágenes de una realidad que la pobre señora esta del FMLN, partido que yo veo las encuestas todos los días, ¿verdad? Encuestas profesionales, técnicas, y ese partido ya casi es un cadáver político. Ya son menos de 100 días efectivos los que les queda a estos pobres criaturas, en donde lamentablemente el 28 de febrero a las 12 de la noche y entre la mañana del 1 de marzo, sí, sí, el país encontrará otra ecuación de otro tipo de asamblea legislativa con otros diputados y diputadas en donde van a ser expulsados estas personas. Van a quedar unos cuantos ahí. Yo me voy a dar el lujo de callarlos el próximo 1 de mayo, de hacerlos sentir todo lo que le han hecho de daño al pueblo salvadoreño, porque yo sí voy a eso. Yo estoy tan enfocado en averiguar cómo es que tienen todas esas casas Carlos Reyes y todos estos diputados, cómo es que ha hecho fortuna el licenciado Rodolfo Parker. O sea, yo sí voy a pedir comisiones como ellos. ¿Por qué las comisiones especiales hoy son válidas? ¿Por qué no van a ser válidas el día de mañana? A mí, los mismos de siempre me enseñaron a jugar con las reglas del juego democrático que ellos crearon, que ellos manipularon, y hoy que se la vayan aguantando, porque del 1 de mayo les viene la peor pesadilla del mundo, tapando a todos los oligarcas de los grandes desmanes que han hecho contra el medio ambiente. Este es uno de esos ecologistas que genera los proyectos falsos para poder encubrir el daño medioambiental, como lo que sucedió en Nejapa por la finca de propiedades de una de las familias oligárquicas más poderosas del país, que peló todo el volado, desencauzó la quebrada naturalmente y produjo el deslave de Nejapa. Si el pueblo lo ve, el pueblo de Nejapa entiende. Y el pueblo de Nejapa vio a un gobierno actuar inmediatamente a poder ir a asistir el dolor, porque no hay nada más feo. Imagínense nosotros el dolor que sentiría usted si un familiar queda soterrado y ni siquiera puede sacar el cadáver de ahí. Pero hay un gobierno que actúa, un gobierno que dispone de las unidades médicas, un gobierno que tiene una política supletoria alimenticia en estas emergencias, un gobierno que actúa. Y eso es lo que no le gusta a la oposición, es desesperación, José. Ahora, ganaron la UFI, la UASI, el despacho del señor ministro, y sustrajeron documentos para comprobar las denuncias que han llegado a la fiscalía y poder documentar lo que se ha denunciado de un mal manejo, presuntamente, sobre la pandemia, y que ellos están cuestionando que los funcionarios, el ministro de Agricultura,
el mismo ministro de Hacienda y el ministro de Salud se negaron a acudir a estas comisiones especiales del manejo de la pandemia y ahora la Fiscalía actuó. Yo no estoy acusando a nadie. El punto es el siguiente. Ellos han celebrado esta acción del fiscal a tal grado que Margarita Escobar estaba haciendo alusión que esta es una nueva respuesta del Ministerio Público en atención al presidente electo John Biden, que ha dicho que va a combatir la corrupción. Se lo estoy diciendo con mucha seriedad, don Walter. Sí, pero hombre, ¿cómo vamos a venir? Aquí nosotros sabemos que hay un fiscal arenero, que hay una Corte de Cuentas PDC, ¿verdad? Que hay una Procuraduría de Derechos Humanos FMLN. Apolonio, Raúl y Ansora son funcionarios políticos. Ansora es el que le mandaba mensajitos al doctor Rodolfo Parker. A Rodolfo Parker. El nuevo presidente de la Corte de Cuentas. Le dieron la Corte de Cuentas a estos delincuentes. Y mire, hagan lo que hagan. Primero, que yo estoy seguro que no han encontrado nada porque no hay ninguna cosa incorrecta. No hubo ninguna obstrucción, es más, le abrieron las puertas, pasen adelante. Las cajas, hicieron un embalaje. Vaya, y se lo lleva. Y qué bueno, para que queden de una vez con el hocico y la trompa cerrada. O sea, porque estos chucos sí están jugando política partidaria con las instituciones y el pueblo los está viendo. Va a quedar en nada, en puro show político, pero venir a la ridiculez de doña Troncha Toro, que así le dice el pueblo, a doña Margarita Escobar, ¿y sabe por qué le dice Troncha Toro? Yo no sabía, porque ¿qué es eso de Troncha Toro? ¿Verdad? ¿Y qué diablo? Yo no había visto la película esta de Disney, ¿verdad? Donde es un personaje, no me acuerdo cómo es que se llama, es una película de niños. Hay una mujer que es mala y daña a los niños y a los buenos y los quiere hacer daño. Entonces es la Troncha Tora. O sea, le dicen así porque ella le gusta hacer daño a la gente buena. Entonces la señora esta ridícula, payasa, porque es una payasa política, o sea, es una payasa política. Si quiere me vaya a demandar, yo estoy aquí en un debate de discusión política, es una payasa política. Y lo digo con venir a decir que el presidente Biden ha mandado a hacer el allanamiento. O sea, ¿en qué mente puede caber eso, José Luis? Ellos andan en una desesperación de un discursito, como no hayan que hacer, andan buscando que a la fuerza cambie la realidad, y viven en un mundo de ficción, o sea, en un mundo inventado. Entonces, como el presidente Trump fue un presidente solidario con El Salvador, nos regaló los 500 ventiladores, tuvo la asignación de fondos que estaban congelados para el Triángulo Norte, específicamente para El Salvador, lo soltó inmediatamente, no ha sido agresivo con la política de deportaciones, se mostró solidario con nuestro pueblo y dijo que admiraba el nivel de liderazgo del presidente Bukele. El presidente Trump se convirtió en enemigo para Arena y para el FMLN y para los mismos de siempre. Entonces, y el presidente Trump es republicano. Yo recuerdo que antes había vasos comunicantes entre Arena y los republicanos. Incluso hablaban de Ricardo Valdivieso, que era un enlace. No, esas son... En los 80 o 90, no. El gringo Valdivieso es, si a duras penas hay gente conocida, los que conocen de la historia, hay amistades con el senador Jesse Helms, era un hombre de extrema derecha, conservador republicano. Trabajaba en su despacho como asistente de Débora de Moss, gente con la cual se tuvo relaciones en Arena en el inicio. Pero es que Arena no la han querido ni los demócratas ni los republicanos, está como la de Daniel Ortega, cuando tiene a Maduro en Venezuela, cuando tiene gobiernos que han retornado de estos revolucionarios del siglo XXI en Bolivia, cuando tiene decantada a gente como la Kirchner y que ese tipo de radicales izquierdas en Argentina, cuando hay movimientos de izquierda muy fuertes en Latinoamérica que no estaban pasando, como Chile, ¿verdad? Mire la nueva constitución. Entonces, no me lo pregunte el por qué. Geopolíticamente, aparte de la guerra comercial con China, que la tiene y la seguirá teniendo Estados Unidos, y esta contraposición de la visión mundial geopolítica, ¿qué sucede? El Salvador adquiere siempre el nivel de frontera estratégica, ideológica, comercial y de proyección para el gobierno de los Estados Unidos.
no para Joe Biden ni para Donald Trump, no, para el gobierno de los Estados Unidos. A la importancia de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, esté quien esté. Y eso se llama jugar política. Si alguien ha demostrado que puede manejar la política internacional, a diferencia de la basofia y la basura que fue manejada por el gobierno del FMLN en estos últimos 10 años, es el presidente Bukele, que recompuso esa relación. Que vienen, qué bueno. Imagínate en esta cosa. El presidente Trump, duro en sus políticas migratorias. Sí, señor. ¿Quién consiguió ablandar el corazón del más duro de los duros en política migratoria? El presidente Bukele. Dicen, el presidente Biden es un hombre más propenso a los temas. Pues, hombre, protegimos al país con el presidente Trump y lo protegeremos más fácil con el presidente Biden. O sea, esa es la visión que debe de tener la racionalidad y la inteligencia. Pero la explicación de todo esto es bien fácil. Es que andan buscando un milagro. Buscaron el milagro con la pandemia y no le encontraron. Le salió el tiro por la culata. Todas las encuestas, las de ellos, las nuestras y las extrañas, dicen, más del 90% evalúa positivamente al presidente Bukele y su gobierno. ¿Por qué perdió el presidente Trump la elección? ¿Sabe por qué la perdió? Dígame, don Wilton. Yo he escuchado, leído y visto más de 30 análisis. Y hay una cosa en la que todos son coincidentes. La perdió por el mal manejo de la pandemia. ¿Por qué? El presidente Trump ha sacado 3 millones de votos más de los que sacó él mismo en la elección en la que fue electo. Más de 71 millones de votos. Cuando sacó 68 en la elección en donde él fue electo. Tronchatoro. Esta señora, esa es una payasada política. Es de una irrelevancia. Yo las invito a que vayan a ver los análisis geopolíticos de Alfredo Jalife, un geopolítico mexicano que hace a exactitud lo que está pasando. Cómo es el mapa de los Estados Unidos. La delicuación, fíjese el término, la delicuación de la sociedad estadounidense después del reflejo de esta elección presidencial, que tiene un gran análisis. Como todo el Sun Belt, ¿qué es eso? Es el cinturón del sol, que cruza en medio de Estados Unidos, tiene a una población que es históricamente como más gringa, por decirlo de alguna manera, contra la incidencia de los grandes centros poblacionales que son multirraciales. Los mexicanos en California votan por los demócratas y por eso no debemos de encajonar ya a los latinos en una sola categoría, porque en la Florida, que es cubanos, venezolanos y colombianos, ganó el Partido Republicano. Y supuestamente ahí está la gusanera cubana, ¿no? Entonces, ve usted cómo el término latino ya se quedó muy genérico para la definición de todo esto. La política hay que estudiarla, hay que leerla. Y entonces, hoy la ídolo del diario de hoy, que solo lo leen ellos solitos, ellos mismos, yo los oigo ahí cuando de repente paso. Sí, señor. Hoy, Mari Carmen Aponte, yo creo que la sacan más hoy que cuando era embajadora de El Salvador, porque Santa Mari Carmen Aponte se ha convertido para ellos la tabla de salvación de una derrota anunciada que está ya en ciernes a 110 días. Perfecto. Preocupaciones por la administración del presidente Bukele. Se han expresado, se han escrito cartas, se han hecho comentarios. Yo creo que ahora esto se convierte en más importante, que tiene más peso y hay que atenderlo. No se puede ignorar y esperar que no pase nada. Si hay algo que yo sé y entiendo a niveles profundos del presidente electo, es que es de un hombre totalmente de su palabra. Y si miramos la plataforma y miramos que esa misma es su intención, ahí lo vamos a ver claro, los temas de corrupción. No, yo no veo cómo él los va a ignorar. Yo creo que va a ser bastante insistente en dirigirse a cualquier tema que pueda socavar la democracia en el Triángulo Norte. Yo creo que mantener la democracia
va a ser bien importante, de la misma forma que se ha mantenido aquí. Yo creo que para una administración Bukele, ahora que esté mucho más claro, muchísimo más claro, cuál es el futuro de los Estados Unidos, yo entiendo que ya envió una carta de felicitación al presidente electo, y está muy bien, pero yo no creo que eso es suficiente. Yo creo que hay que demostrar con hechos la buena fe y la disposición de trabajar con una administración de un presidente electo Biden. Señor Claro, es la opinión de una ex embajadora, tendrá sus influencias, pero ella no es todos los Estados Unidos ni es todo el Departamento de Estado. Ella es una amiga que sabemos nosotros y se ha comportado así, muy claramente definida de muchas personas de Arena aquí en el país. Y por eso digo, y eso es válido, este es el ejercicio democrático. Yo que los de Arena deberían de estar preocupados porque la corrupción, quienes la han cometido han sido ellos. Gente como Billy Solván debería de sentirse muy afligido por lo que pasó en CLNL con esta nueva administración del presidente Biden. Exministros como Gerson Martínez, los cuales se inventaron negociaciones con despachos de ingenieros que no eran ingenieros y les otorgaron 5 millones de anticipo de bypass que los pagaron cuando ni siquiera habían iniciado las obras. Pero estamos hablando del ministro de Obras Públicas del FMLN que llevó 2 camiones de cajas con pruebas sobre David Gutiérrez y Jorge Nieto, que decía que la de Holguín la habían hecho de manera ¿Y de quién era el gobierno al cual fue a acusar Gerson Martínez? De Arena. De Arena, ¿verdad? Ok. ¿Y de quién estamos hablando? De un gobierno del FMLN. Eso es lo que se refiere el presidente. Claro, la señora tiene todo el derecho a hacer su interpretación, ¿verdad? Ahora a mí me queda claro de dónde vienen los movimientos de una mesita de 2, 3 personas que tienen una visión muy particular para Centroamérica, pero que no es la administración. Ahora, ¿me puedo atrever yo a preguntar lo siguiente? ¿Será la posición de Mari Carmen Aponte cercana a la oposición del señor presidente Nayib Bukele? ¿Ella es opositora al gobierno de Nayib Bukele? Habría que preguntárselo a ella, ¿verdad? Habría que preguntárselo a ella. Yo lo que estoy seguro es que la administración entrante va a trabajar perfectamente con el presidente Bukele. Y no es Mari Carmen Aponte la presidenta Biden, ¿verdad? No es ella la presidenta de los Estados Unidos, es el presidente Biden. Y el Departamento de Estado como tal, la política exterior de Estados Unidos es muy firme. ¿Qué podrá cambiar del 20 de enero que tome posesión al 28 de febrero? Nada. Los Estados Unidos van a respetar lo que nazca de la democracia salvadoreña. ¿Y qué es lo que va a hacer la democracia salvadoreña? Elegir sus diputados. Y es que este pleito, José Luis, se va a terminar, y yo le voy a dar un consejo a la señora Ponte, ¿verdad? Ya todas esas cosas del conflicto se van a terminar, porque ya no va a haber una asamblea legislativa que obstaculice al Ejecutivo salvadoreño. Mire todo lo que ha sufrido la administración salvadoreña por ese pleito entre Cámara de Representantes y el Senado y el presidente Trump. Ahí han pasado 4 años en un pleito eterno. El Salvador se encamina a otra rumbo, a otra cosa. ¿A qué se encamina El Salvador? A tener un Congreso con mayoría amplia, absoluta, ¿no? De 84 diputados, pero con una mayoría calificada para el gobierno, para que el gobierno pueda tener los financiamientos, para que el gobierno pueda tener todo el apoyo y el respaldo de una asamblea legislativa en un proceso de transformación. Y para llanto del diario de hoy que publique ese tipo de estupideces, hombre, hay un teléfono, les voy a explicar, ya se les olvidó, la verdad es que estos han sido gatos, nunca les contaron bien los presidentes de Arena. Los presidentes se comunican por líneas oficiales,
Y el presidente Bukele evidentemente ya había hablado antes de sacar la carta con el presidente electo de los Estados Unidos. Habló. Así se acostumbran y se estilan esas cosas. El acto oficial de comunicarle a toda la nación la postura, eso 1 hora y media tarde. O sea, están aferrados a la búsqueda de milagros. Ellos quieren que a la fuerza, viento y candela el presidente Biden le diga: no te quiero, presidente Bukele, quiero que ganen los areneros. No sean ridículos. O sea, eso no va a pasar, y por el contrario, les va a dar un dolor en el alma, les va a doler el estómago, les va a dar una gran disentería y una gran churria cuando vean de nuevo a la administración del presidente Biden electo sentada junto a la administración del presidente Bukele.